Ok, para el día de hoy lo que vamos a ver son los diferentes tipos de cortes que se hacen para diferentes preparaciones. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades también de los cuchillos y cómo se tienen que manejar para así evitar algún otro tipo de inconveniente en la cocina. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre los cuchillos. Aquí tengo tres ejemplos de cuchillos y vamos a ver cuál es el más adecuado para utilizar en la cocina. Tenemos este pequeñito también por acá y tenemos lo que es, bueno, esta piedra que se utiliza para darle filo a los cuchillos. Ok, algo muy importante de los cuchillos es ver la calidad de la hoja en el cuchillo. Por ejemplo, que sea una hoja gruesa, ¿verdad? Esta parte, bueno, las partes del cuchillo, la hoja y el mango, únicamente mantiene esas dos partes. Y también la calidad del mango. Hay mangos que son solamente de plástico, como por ejemplo mango que pueden ser del mismo material de la hoja del cuchillo, del puñal, por ejemplo este que tenemos acá, o este otro acá, o bien pueden ser hasta de ciertos materiales, como por ejemplo madera, o incluso hasta este, marfil o cachamenta de algún animal. Lo principal del cuchillo es que la hoja tiene que mantener el mismo peso que el mango. Entonces no puede ser que la hoja del cuchillo sea más pesada que el mango, porque si no nos va a dar cierto desequilibrio a la hora de poder picar nuestros alimentos. Eh, Además de que tiene que mantener un buen filo. O sea, la hoja siempre tiene que mantener un buen filo. Y ya les voy a decir por qué. Okay, nosotros cómo nos damos cuenta si el mango tiene el mismo peso que la hoja. Muy fácil. Agarramos el cuchillo de esta manera, de acá, y si se mantiene equilibrado, como por ejemplo este que tenemos acá, mejor, este que tenemos acá, que está totalmente equilibrado, quiere decir que el peso de la hoja que tenemos aquí es totalmente igual al peso del mango que tenemos acá. Entonces a la hora de picar los alimentos nos va a dar un buen equilibrio en esta cocina. Por otro lado tenemos este de acá, por ejemplo el mango es demasiado liviano, dentro es un mango hueco, y si nosotros lo agarramos de equilibrio para acá, la hoja se va a ir completamente para abajo. Entonces a la hora de picar vamos a ejercer mucho más fuerza porque tenemos que mantener equilibrio en el cuchillo, ¿verdad? En este caso la hoja es mucho más pesada que el propio mango. Por ejemplo este chiquitito es totalmente al contrario, el mango es mucho más pesado que la hoja que tenemos aquí. Entonces cuando nosotros vamos a picar algún alimento, entonces igualmente nos va a dar cierto desequilibrio para crear los diferentes tipos de cortes en nuestros alimentos. Ok, teniendo en claro lo que es el peso de los puñales o los cuchillos que vamos a utilizar en la cocina, hay que tener en claro igualmente algunas consideraciones para que así los mismos puedan funcionar de la manera más adecuada. Tenemos esta verdurita acá que muchas veces decimos que nos hace llorar, lo que es la cebolla cuando la estamos picando. Sin embargo, la cebolla nunca hace llorar a la persona. El que hace llorar a la persona es el filo del cuchillo. ¿Por qué? Porque si el cuchillo no tiene filo, cuando nosotros estamos picando la cebolla, lo que estamos haciendo es majando la cebolla, no la estamos cortando. Entonces, a la hora de majar la cebolla, ella va a soltar un zumo que va a ir directamente a los ojos y nos va a hacer llorar. Si el cuchillo tiene buen filo, lo que vamos a hacer es cortar la cebolla y no la vamos a estar majando. Entonces ahí se evita que la misma se maje y que ese zumo suba hacia los ojos. Entonces es muy importante saber que la cebolla no es la que nos va a hacer llorar a nosotros, sino es el filo del cuchillo la que nos va a hacer llorar a nosotros. Ok, muy importante antes de empezar a picar lo que son los alimentos,
hacerle filo lo que es al cuchillo. Entonces tenemos esta piedrita acá, que es la piedra para afilar. Hay otros sistemas también que se pueden utilizar, pero en este caso vamos a utilizar esta piedra. Entonces lo que vamos a hacer es raspar el cuchillo en la piedra de esta manera para hacerle el filo necesario antes de empezar a picar lo que son los alimentos. Entonces, como yo les dije, bueno, empezamos por ahí, después damos la vuelta al otro lado para que así se mantenga afiladas las dos caras de la hoja del cuchillo. Entonces, igualmente, cuando estamos manipulando un cuchillo que tienen el mismo peso tanto en la hoja como en el mango, es mucho más fácil poder hacerle filo al cuchillo. Si nosotros estamos manipulando un cuchillo donde tiene más peso la hoja que el mango, entonces sí se nos va a hacer un poquito más complicado. La lima, existe una lima, la usan la mayoría de los carniceros. Esa lima no se recomienda para hacerle filo a los cuchillos o sacarle filo a los cuchillos. Se recomienda para repasar el filo. Entonces ya cuando el cuchillo tiene un filo ya definido, ¿verdad? Entonces se puede utilizar esa lima para que así nos pueda brindar o reforzar lo que es el filo del cuchillo. En cambio la piedra sí se utiliza para hacerle filo al cuchillo. Después hay otras técnicas, como por ejemplo el esmeril, pero el esmeril lo que pasa es que va desgastando la hoja del cuchillo. Entonces igualmente nos brinda un buen filo para el cuchillo, pero cada vez que le hacemos filo con el esmeril va gastando la hoja del cuchillo. Ya teniendo lo que es el filo del cuchillo, procedemos ya a limpiarlo. Cuando vamos a limpiar nuestro cuchillo, muy importante no limpiarlo de la hoja, sino con el filo de la hoja, perdón, sino al contrario del filo. Entonces podemos limpiarlo de esta manera y así evitamos cortar los limpiones o bien cortarnos nosotros mismos. Okay, ya tenemos el filo o el cuchillo bien afilado. Vamos a utilizar que es el cuchillo más adecuado, que mantiene el equilibrio tanto de la hoja como la parte del mango. Vamos a hacer diferentes cortes que se utilizan en la cocina. Muy importante a la hora de realizar los cortes, colocar un paño para que así la tabla no se nos llegue a mover. Yo les había hablado un poco sobre las tablas, ¿verdad? Tablas que se recomiendan, por ejemplo las de vidrio o las de cerámica, que son las que más se recomiendan. Las de plástico o las de madera no se recomiendan tanto por la siguiente situación. No sé si notan acá un montón de incisiones que se ha hecho con el cuchillo, y esas incisiones pueden guardar muchos microorganismos o bacterias que nos pueden afectar a nosotros en nuestra salud. Entonces, cada vez que vamos a utilizar una tabla de madera o una tabla de plástico, es muy importante desinfectarla con cloro para así matar todos los microorganismos o bacterias que hay en esas aberturas o esas incisiones que hemos hecho con el mismo cuchillo. Okay, colocamos la tabla de esta manera y después vamos a hacer los diferentes cortes. Vamos a utilizar esta papa para hacer los cortes. Cuando nosotros vamos a empezar a cortar una verdura o una fruta redonda, como por ejemplo una papa, un chayote, una manzana, una naranja, que son completamente redondas, o una cebolla también, es muy importante hacerle un pequeño corte aquí para hacerla totalmente recta, porque si nosotros empezamos a cortar acá, la verdura se nos va a mover para todo lado. Entonces, antes de empezar lo que son los cortes, vamos a hacerle un corte de esta manera acá para que se mantenga completamente recta y se mantenga fija a lo que es la tabla. Cuando nosotros vamos a empezar a cortar, es muy importante cuidarnos lo que son las yemas de los dedos. Es lo primero que nosotros nos vamos a llevar si nos cortamos con el cuchillo. Ojalá un cuchillo bien afilado como ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar cortes, vamos a esconder las yemas de los dedos y vamos a trazar los límites del corte con esta parte de los nudillos de los dedos. Entonces, de esta manera, escondiendo las yemas, vamos a empezar a cortar
y vamos a trazar los límites también. Entonces el cuchillo, cuando nosotros vamos a cortar, por más que vayamos a cortar, más duro que vayamos a cortar la papa o la verdura que vamos a utilizar, no nos vamos a cortar, porque los nudillos no dejan que las yemas de los dedos estén expuestas. Entonces esa es la manera adecuada a la hora de cortar alguna fruta o alguna verdura. Vamos a empezar con los cortes para poder explicarles un poco sobre en qué consisten los mismos. Vamos a empezar a hablar del corte de juliana, que es el corte más popular de todos, ya que es el más practicado y el que más usos tiene dentro de la cocina. Las julianas son como un estilo de bastoncitos, pero son bastones muy delgados. Se utiliza en cebollas, como en pimientos, también en zanahorias, en pepinos, en otros, ¿verdad? Para algún tipo de ensalada o bien algún tipo de picadillo. Es ideal también para preparar lo que son las patatas fritas o las papas fritas o las papas francesas popularmente, ¿verdad? Ya que es un corte muy delgadito, un estilo bastón, pero muy delgado. Ahorita vamos a ver también lo que es el corte bastón. Consiste en cortar en segmentos alargados una hortaliza o una verdura o una fruta para luego ajustar a cortes de 6 centímetros de largo por algo menos de medio centímetro de ancho, o sea, es totalmente delgado. Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar. Cuando nosotros vamos a picar también no se recomienda picar directamente así, ¿verdad? Porque nosotros le estamos ejerciendo todo el peso a lo que es la verdura. Entonces se recomienda empezar desde la punta y terminar hasta la parte final del cuchillo de puñal. Nos vamos a cortar esta papa, vamos a hacer los diferentes 10 cortes para así aprovechar la misma. Vamos a cortarlo de esta manera. Vamos a hacer poquitas julianas para así se nos pueda rendir la papa. Y una vez teniendo estos cortes de acá, ahorita les voy a explicar cómo se llaman estos cortes también. Vamos a realizar los cortes de juliana o de bastones, que es un bastón un poquito más delgadito y por eso se le conoce como juliana. Ideal para lo que son picadillos, para lo que son papas fritas y entre otros. Aquí tenemos lo que son cortes de julianas, pues estas que tenemos acá, son una serie de bastoncitos pero delgados, completamente diferente a lo que son los bastones, y ahorita les voy a explicar la diferencia entre el bastón y la juliana. Esto lo dejamos por acá. La papa la vamos a utilizar ahorita para hacer igualmente un puré de papa y así no desperdiciar lo que son la papa, ¿verdad? Vamos a hacer ahora lo que son los bastones. Dice que tienen que ser o vienen a ser un corte muy similar a lo que es la juliana, un poco más vasto, ¿verdad? Con una anchura de tiras que supera el medio centímetro, aunque su longitud se mantendría a los 6 centímetros, o sea, es más o menos igual a la juliana, pero un poquito más grueso, ¿verdad? Es como un poquito más uniforme lo que es el bastón que la juliana. También es adecuado para la clásica patata frita, ¿verdad? También se utiliza para lo que es las papas fritas. Entonces, eso depende mucho también el estilo de cocción que le vayamos a dar a la papa frita. Ahora están muy de moda hacer lo que son todas las comidas en la freidora de aire, y el estilo juliana le permite que se puedan tostar bien las patatas fritas. En cambio, si nosotros lo hacemos estilo bastón, hay que darle mucho más potencia a la freidora de aire y no permite igualmente que se tueste adecuadamente. Okay, vamos a hacer unos bastones un poquito más grueso, ¿verdad? Vamos a utilizar nada más, un poquito más grueso que la juliana. Estos de acá vienen a ser lo que son los bastones.
que la popular patata frita que nosotros nos comemos en los restaurantes de comida rápida. Si lo comparamos con la juliana, ustedes van a ver que es totalmente distinto, tanto en la parte del grosor como en la parte de la anchura. Va a ser muy distinto el corte de juliana con el corte de los bastones. Ok, tenemos ahora el tipo chiconada. Ok, para lo que es el corte de la chiconada vamos a utilizar este culantro de coyote, porque se utiliza más que todo en lo que son hortalizas. Entonces el corte de chiconada se utiliza en hortalizas como por ejemplo lechugas, culantro, espinaca, ¿verdad? O mostaza, y consiste de la siguiente manera. Entonces lo que vamos a hacer es doblar la hortaliza de esta manera y vamos a empezar a cortar la misma. Y aquí está el corte. Sí, no tiene mucha exigencia como tal, pero es un corte que se le denomina al que vamos a utilizar en las hortalizas. Este de acá, con el culantro de coyote, viene a ser el corte chiconada, que igualmente lo vamos a utilizar para hacer nuestro puré de papa. Ok, ahora vamos con otro tipo de corte. Ya llevamos 3 cortes diferentes. Vamos a ver si hacemos unos 10 cortes para que así ustedes tengan bastante conocimiento en este tipo de cortes en nuestra comida, en nuestra gastronomía. Vamos a hacer el tipo paisana. Dice que el tipo paisana es un corte en dados regulares y gruesos entre 1 y 1,5 centímetros de grosor, que se aplica a verduras que va a ser hervidas como patatas, zanahorias, para luego ser consumidas como guarnición o bien como puré. También se usa este corte en pistos e incluso en curry de indios, ya que se adapta bien al estofado y al guiso con salsas. Entonces es un corte en dados. Lo primero que vamos a hacer es hacer los bastones y después vamos a hacer los dados. Este corte paisana no es tan regular como el corte de dados, ¿verdad? Porque ya se utilizan ya sea para snacks o bien para realizar puré. Ahorita vamos a ver la diferencia en el corte de dados, que es un poco más uniforme que este corte paisana que acabamos de hacer. Entonces este es el corte paisano, es un corte en dados pero no tan regulares. Acá. Ok, ahora vamos con el corte mirepoix, que es un corte similar al paisana pero mucho más vasto, donde se busca una coincidencia exacta de medidas, si no reducir las porciones en cachos o más, y como 1 centímetro por su comodidad a la hora de cocinarlos. Entonces el mirepoix es un corte muy pero muy fino. Ese lo vamos a hacer aquí con esta cebolla. Vamos a pelar primero la cebolla. Y después vamos a hacer el corte mirepoix, que es un corte muy fino. Este se utiliza para aquellas personas que no les gusta en sus comidas encontrar la cebolla o el chile dulce. Igual, como es redondo, vamos a hacerle un pequeño corte ahí para poder tenerlo aquí en la tabla y que no se nos resbale. Entonces vamos a cortarlos de esta manera. Después vamos a hacer un estilo paisana. Estilo juliana, perdón. Y después vamos a hacer la paisana, que es el corte en dados, pero esto es algo muy fino. Ok, cuando nosotros vamos a hacer un corte así muy fino, como por ejemplo el mirepoix, es muy importante tener mucho cuidado con lo que es el cuchillo.
Entonces la manera adecuada, como es algo tan pero tan fino que nosotros vamos a hacer, la manera adecuada de hacerlo es no separando el cuchillo de la tabla. Si ustedes ven, yo el cuchillo en ningún momento lo he separado de la tabla. No hacerlo de esta manera, ¿verdad? Porque en esta manera estaríamos estripando, majando la cebolla, sino hacerlo de esta manera, como resbalando el cuchillo en la tabla. De aquí no lo estamos separando. Entonces, es para aquellas personas que no les gusta sentir la cebolla en la comida. Y si ustedes ven aquí, está algo muy fino, ¿verdad? Igualmente se le puede dar mucho más finura dependiendo de para qué lo quiera, para qué preparado. Si se le cuesta a uno mucho, digamos, empezar a picar de esta manera, entonces para iniciar se puede poner o colocar la mano sosteniendo la hoja del cuchillo para que así no se nos vaya a resbalar tanto. Okay. Hay personas también que para agilizar lo que es el proceso, mire, pues, utilizan dos cuchillos. Para utilizar dos cuchillos se tiene que tomar en cuenta que los dos cuchillos tienen que ser completamente iguales. No podemos utilizar un cuchillo diferente al otro. Entonces la manera de utilizarlo, yo no lo voy a hacer porque no tengo cuchillos iguales, pero la manera de utilizarlos es de la siguiente manera. Entonces nosotros vamos a colocar el dedo del medio en el centro de los dos cuchillos y con estos dos dedos vamos a agarrar los mismos. Entonces igualmente vamos a sostener con esta mano y vamos a comenzar a picar. Ahí estamos picando nosotros con dos cuchillos, pero sí es muy importante saber que los dos cuchillos tienen que tener las mismas dimensiones o tienen que ser completamente iguales. Aquí yo no hice nada, ¿verdad? Porque este cuchillo es mucho más pequeño que este otro, pero con eso estaría agilizando uno lo que es el proceso del mirepoix. Que el otro corte que vamos a ver es el corte rodajas. Dice que es el clásico corte en las hortalizas, en las frutas y verduras también, más o menos cilíndricas. Eso va a depender mucho de lo cilíndrico que es la verdura o la fruta que vamos a utilizar. Se puede utilizar en papas, en calabacines, en pepinos, entre otros verduras o frutas que vayamos a utilizar. Dice que es muy frecuente en lo que es la parte de ensaladas y también en lo que es la parte de frituras. Por ejemplo, podemos hacer unas papas fritas en rodajas. Entonces, este es un corte muy fácil de hacer, muy particular. Lo que vamos a hacer es la siguiente. Nada más vamos a cortar de esta manera la papa y ya vamos a tener lo que son las rodajas, que son estas de acá. No quedaron completamente redondas porque ya yo le había hecho varios cortes en la papa. Tenemos el otro corte que es muy similar a lo que es rodaja, que se llama el corte de biau, que no se utiliza no se utiliza la papa de esta manera, ¿verdad? Como lo corté ahorita, sino que se utiliza de forma oblicua, o sea, como lo estaba haciendo hace un rato, ¿verdad? Entonces vamos a cortar el corte que yo hice para las julianas o los bastones o los demás cortes, ¿verdad? Que he hecho, que es de esta manera. Entonces las rodajas vienen a ser de esta forma y el biaus viene a ser de esta forma, o sea, es un corte de tipo rodaja pero mucho más alargado. Estamos haciendo de forma oblicua a lo que es la verdura que nosotros vamos a utilizar. Después tenemos lo que es el torneado, que el torneado se utiliza más que todo de forma estética para darle forma a lo que es algún alimento. Entonces el torneado se hace como moldeando la papa. Pues para yo voy a utilizar este cuchillito, y lo que se hace es como moldeando la papa
quitándole todas esas imperfecciones que le habían quedado a los demás cortes. Casi siempre estos cortes se utilizan para aprovechar lo que es el sobro de alguna verdura que se utilizó para otro preparado, y también se utiliza como de manera estética, como en los garnish para decorar algún otro preparado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle forma a nuestra papa, que no queden esas esquinas, que queden totalmente redonditas. Y esto ya depende mucho también de la agilidad de la persona. A mí en lo particular no me gusta mucho el garnish, pero personas que se dedican a lo que es la parte del garnish y del mukimono, entonces se encargan de realizar diferentes figuras. Aquí ustedes ven que ya va quedando un poquito más pareja, ¿verdad? Ya no tiene aquellos bordes o aquellas esquinas pronunciadas, sino que le estamos dando un poquito de figura más redonda al pedacito de papa que nos había quedado de los cortes que hicimos. Todo esto igualmente yo no lo voy a desperdiciar, voy a hacer un puré al final. Igualmente les voy a explicar cómo realizo el puré. Para estas técnicas, como por ejemplo el torneado que estoy haciendo acá, hay diferentes métodos también, diferentes cuchillitos o instrumentos que podemos utilizar, como por ejemplo el cuchillo garnish, es un cuchillito más pequeño. Cuando nosotros vamos a hacer garnish, lo que hacemos o lo que hace la mayoría de personas es utilizar la fruta o verdura para decoración. La decoración no se consume, ¿verdad? Eso es algo que hay que tomarlo en cuenta, no se va a consumir y por ende es un desperdicio de comida. Entonces es algo que se puede utilizar para decorar la mesa, pero sin embargo sí es un desperdicio. Actualmente no se está utilizando tanto por cuestiones de seguridad alimentaria, pero igualmente es algo que se puede llegar a utilizar. La técnica del garnish es hacer figuras con las frutas o verduras. Por ejemplo, hay gente que hace un cisne con una manzana, o gente que hace, por ejemplo, una rosa con una fresa, ¿verdad? Todo eso viene a ser parte del garnish. Sin embargo, existe otra técnica que es el mukimono. El mukimono son los dibujos que hacen en frutas o verduras. Entonces, por ejemplo, que agarran una sandía y le hacen un paisaje o le hacen algún dibujo animado, ese viene a ser la técnica del mukimono. Es muy importante diferenciar lo que es garnish y mukimono, no decirle garnish a todo lo que veamos en frutas y verduras. Que más o menos esta es la parte del torneado. Ahí uno le va quitando todas esas esquinillas para hacerla completamente redonda. Pero con un cuchillito garnish es mucho más sencillo hacer. Con un cuchillo así como este que tengo acá, porque como tiene tanto filo, me estoy llevando ahí partes de la papa y tengo que volver a redondear. Pero básicamente es hacer totalmente redonda la papa. Esta sería la técnica del torneado. Ok, entonces tenemos el torneado y no
faltaría lo que es la última técnica, que es el noisete. El noisete se utiliza esta herramienta acá, que es para sacar bocados de los alimentos. Se utiliza en alimentos no muy duros, por ejemplo en una papa no se puede hacer, pero en una sandía sí se puede hacer, que son alimentos suaves. Entonces lo que hacemos es introducir la cucharilla en la verdura o en la fruta y vamos a darle una vuelta para así sacar una bolita de la verdura. Esa es la técnica del noisete. A esto se le llama sacabocados, ¿verdad? No es una cucharita, sino que es un sacabocados. Tiene diferentes medidas. Por ejemplo, esta medida que es más grande y tenemos esta medida que es más pequeña. Entonces, nada más se mete en la fruta verdura, le damos una vuelta completa y sacamos la pelotita bien hecha. Se utiliza igualmente para decorar todo lo que son preparados y así darle una mejor presentación a la comida. Ok, ahora lo que voy a hacer, bueno, tenemos todas las técnicas acá, vamos a repasarlas. Vamos a ver si me las encuentro. Esta viene a ser la juliana, ¿verdad? Que es un bastoncito delgado. Esta de acá viene a ser lo que es el bastón. La paisana, que es en dados, esta que tenemos acá. Tenemos las rodajas, tenemos el biaus, que es esta de acá, que es similar a las rodajas. Tenemos lo que es la parte de el mirepoix, que es totalmente fino. Y tenemos lo que es la parte de que se utiliza en hortalizas, que lo hicimos en culantro de coyote, que viene a ser lo que es el chiffonade. Este que se utiliza en hortalizas o culantro coyote, en este caso lechugas en color. Entonces estos vienen a ser lo que son los diferentes tipos de cortes. Para no desperdiciar la papa, lo que vamos a hacer es un puré de papa muy sencillo. Vamos a agregar todos los cortes que hicimos acá. Como está ya picado y cortado, va a ser mucho más sencillo realizar lo que es el puré como tal. Entonces vamos a poner esto en agua a hervir y después, ya cuando esté cocido, vamos a comenzar a mezclar y a revolver todos los ingredientes. Ok, ya con la papa cocida o blanqueada, muy importante esos términos en la cocina, ¿verdad? Utilizar términos que sean adecuados para así poder tener mucho más entendimiento en lo que es la parte gastronómica. Popularmente aquí en Costa Rica decimos sancochado, ¿verdad? El sancocho de hecho no es costarricense, es colombiano y adoptamos esa palabra y decimos sancochado, pero la terminología adecuada para el popular sancochado costarricense es blanqueado o cocido, ¿verdad? Entonces es mejor decir cuando está cocido o vamos a blanquear tal cosa, no sancochar tal cosa. Ok, una vez blanqueado lo que es la papa, vamos a empezar a estriparla con el tenedor para hacer nuestro puré de papa. Es un puré muy sencillo de hacer. Lo que vamos a utilizar, bueno, en este caso utilicé nada más una papa, que fue la papa que utilicé para realizar los cortes. Vamos a utilizar margarina o mantequilla, cualquiera de las dos. En este caso yo voy a utilizar margarina de ajo para darle un mejor sabor. Y vamos a utilizar leche, sal, pimienta. Eso es lo que vamos a utilizar nada más para nuestro puré de papa. Sin embargo, como yo hice dos cortes, ¿verdad? La chiffonada y el mirepoix con la cebolla y el culantro, entonces se lo voy a agregar también para así aprovechar todos los ingredientes que utilicé para los cortes. Okay, aprovechando de que todavía sigue caliente mi preparación acá, entonces le voy a agregar mantequilla. Le dije, ¿verdad? Es mantequilla con ajo para que así se pueda
derretir una papa. Vamos a agregarle también la sal. La sal es al gusto de la persona. Y vamos a agregarle la pimienta, en este caso pimienta negra. También al gusto de cada persona. Y un poquito de leche, eso va a depender de qué tan sólido quiere el puré. Si quiere que el puré quede líquido, se le agrega bastantita leche. Y si quiere que el puré quede sólido, entonces se le agrega poquita leche. En el caso de ¿verdad? Como es una papa nada más, para que no quede tan líquido, le voy a agregar un chorrito de leche. Y aquí tenemos el puré de papa. Vamos a agregarle, ¿verdad? También utilizar ese término, no echar o tirar o ponerle, ¿verdad? Sino agregarle el culantro y la cebolla. Una vez ya revuelto todo, lo llevamos al sartén nuevamente para que se termine de cocinar, o igualmente se termine de cocer. Ok, mientras se termina de cocinar nuestro puré de papa, mencionarles también unas medidas que se me olvidó decirles con respecto al uso del cuchillo o el puñal. Cuando nosotros vamos a lavar igualmente el puñal o el cuchillo, muy importante lavarlo en contra de la hoja. Entonces de esta manera le pasamos la esponjita y lavamos el puñal, ¿verdad? No lavarlo en dirección de la hoja, porque si no nos vamos a cortar, igualmente vamos a dañar la esponja. Entonces lavarlo de esta manera, en contra de la hoja, lo enjuagamos. Igualmente cuando vamos a secar, lo secamos de esta manera, en contra de la hoja, para no dañar los paños o bien cortarlos. Cuando nosotros vamos a andar el cuchillo en la cocina, nunca lo andemos así, porque si lo andamos así podemos provocar algún tipo de accidente. Andémoslo siempre con la hoja para abajo. Entonces de esta manera podemos andar nuestro cuchillo en la cocina. Si tenemos que ir al economato o a la alacena o la bodega a buscar lo que es el menaje. Entonces cuando vamos pasando por la cocina, llevémonos de esta manera para no causar ningún accidente ni nada. No llevarlo de esta manera así, porque podemos causar algún accidente con algún compañero en la cocina, ni tampoco llevarlo de esta manera porque nos estaríamos causando algún accidente nosotros. Tampoco se recomienda llevarlo de esta manera acá, porque igualmente si nosotros nos tropezamos o cualquier otro accidente que pueda causar en la cocina, por ejemplo un derrame de agua o alguna otra cuestión, podemos incrustarnos nuestro puñal en la cara. Entonces no llevarlo de esta manera, llevarlo así con la hoja para abajo, y ojalá llevarlo lejos de lo que son las partes sensibles del cuerpo de nosotros. Cuando alguien nos va a pedir un puñal o un cuchillo, no hay que dárselo con la hoja, ¿verdad? Porque él puede estar ocupado y puede no fijarse y agarrarlo de esta manera y se va a cortar, ¿verdad? Entonces, muy importante agarrarlo de esta parte de acá y dárselo al compañero, siempre en contra de la hoja, porque si lo agarramos de esta manera con la hoja para acá, nos vamos a cortar nosotros la mano. Entonces lo agarramos de esta manera y acá no nos vamos a hacer ningún daño, para que así la persona pueda agarrarlo con toda la confianza del puño de este cuchillo. Entonces esas son algunas medidas de seguridad que se deben de utilizar en la cocina con respecto al uso de cuchillos o puñales. Ok, ya tenemos el puré acá. Vamos a pasarlo al platico. Es una preparación muy sencilla, y así aprovechamos lo que fue también la papa que utilizamos para hacer los diferentes tipos de picaduras. ¿Okay? Puré de papas se recomienda, ¿verdad?, mantener un equilibrio en cuanto a las proteínas,
dos carbohidratos en las comidas, cuando vamos a servir puré de papa no se recomienda hacerlo con ningún otro tipo de harina, por ejemplo arroz, o por ejemplo también fideos o algún tipo de pasta, porque estaríamos sirviendo doble porción de harina, o con yuca o algún otro tipo de harina, ¿verdad? Entonces se recomienda que sea puré de papa con pescado, por ejemplo, con verduras salteadas, con algún tipo de ensalada, mientras no sea ensaladas con pastas, ¿verdad? Para así mantener lo que es el equilibrio de la porción de harina a utilizar. Entonces, esto sería la preparación. Hicimos con la papa que utilizamos para hacer los diferentes tipos de cortes. Igualmente, todos los tipos de cortes que ya les mencioné. Entonces, esto sería todo respecto a lo del día de hoy. Y si tienen alguna duda o consulta, ya saben que me pueden escribir para así aclararles bien la duda que tengan.